Mis hermanos, así que ya llegaron los hermanos, llegaron bien. Podemos ver cómo Dios es fiel, cómo los ha cuidado, cómo los ha llevado y los ha traído. Y ahora vamos a estar abriendo su palabra, confiando en que va a obrar en nuestros corazones. Gracias a Dios, que es su Espíritu Santo que obra en nuestros corazones y que aplica su palabra en nosotros. Que quita todo error del predicador y es Él que atiende el corazón y la necesidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces en eso vamos a estar confiando hoy. Tenía ganas de estar hablando acerca de la mayordomía, pero vamos a hablar acerca de la mayordomía, ¿no? Pero vamos a verlo a través del Evangelio. Va a ser el Evangelio el fundamento de la mayordomía. Es más, tengo que borrar acá y tachar el título que había puesto antes porque lo cambié. Entonces, porque el Evangelio, porque yo había puesto el Evangelio como principio básico de la mayordomía, pero es mejor el Evangelio como fundamento de la mayordomía, porque es el fundamento, no es el principio, y entonces después podemos construir cualquier cosa, sino es el fundamento, es la base para la mayordomía. No vamos a estar tocando aspectos específicos de la mayordomía, sino vamos a ver a través que es necesario el Evangelio, porque es a través del Evangelio, por eso es mejor poner fundamento, nosotros podemos a partir de ahí empezar a estudiar de una manera específica, ¿sí?, todos los aspectos de la mayordomía. Ahora, ¿qué significa ser mayordomo? Yo recuerdo que más o menos, creo que tenía entre 8 o 9 años, que viajábamos de vez en cuando a la estancia de mi tío, un tío de mi mamá. Y nosotros viajábamos ahí, nos encantaba, y nosotros íbamos en tren. Pues digo, creo que tenía 8 o 9 años, no sé cuánto más o menos tenía. Esa estancia era hermosa, es grandísima. Tenía una casa para nosotros que éramos chicos, imagínense que un chico ve todo más grande de lo que es, ¿no? Pero era preciosa la estancia esa. Y veíamos a nuestro tío que él vivía en la casa principal. Él veíamos cómo mandaba a los peones, cómo le hacían caso a él, cómo él compraba o vendía hacienda, o sea, todo pasaba por sus manos. Él hacía y deshacía, ¿no? Y recuerdo que después, cuando fui más grande, ahí me enteré que no era el dueño de la estancia. No era el dueño de la estancia, era el mayordomo de la estancia. El mayordomo de la estancia. Esa estancia era de una familia muy adinerada, y era la dueña de esa estancia. Y esta familia le dio la potestad a este tío de administrar absolutamente todos sus bienes, porque a través de su servicio ellos se beneficiaban, ¿no? Y le confiaron todos sus bienes. Eso es mayordomo. Todo mayordomo obviamente necesita algo que administrar, y ese algo siempre va a tener un dueño. No hay mayordomía si no hay nada que administrar. Entonces nosotros tenemos que ver dónde comienza la mayordomía. Y obviamente que siempre cuando comenzamos tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Desde el principio de la creación. Y me hacía esta pregunta: ¿por qué Dios creó todas las cosas? ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Y es maravilloso cuando nosotros leemos el principio de la creación, porque ahí nosotros vamos a estar viendo una manifestación de su sabiduría, una manifestación de su poder, una manifestación de su amor, una manifestación de su misericordia.
Él haciendo absolutamente todo. Si nosotros vemos cómo el Espíritu de Dios, dice Génesis, se movía ahí por la faz de la tierra, cómo Él a través de su palabra empezó a hablar y crear todas las cosas, y nos maravillamos al ver su poder. Es más, el Salmo 136:1 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando nosotros vemos los siguientes versículos, vemos que pueden ver la manifestación de la creación de Dios. Por eso el salmista dice que Él es bueno. Dios hizo todas las cosas porque es bueno, es bondadoso. Y Él quería manifestar esa bondad a través de toda la creación. En Job, desde el capítulo 38 al capítulo 31, ahí habla con Job y comienza a cuestionarle a Job y a preguntarle: ¿dónde estabas tú? ¿Se acuerdan de esa conversación que tiene? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las cosas? ¿Dónde estabas tú? Él estaba en los detalles más insignificantes, que me encanta ver hemos visto 2 o 3 veces el Dios de maravillas, no sé si vieron ese documental, cómo un hombre por tantos años estuvo fotografiando copos de nieve, por muchos años, y veía la perfección, cómo son todos distintos, pero son perfectos. Siguen un patrón. Ahí estaba Dios creando con su sabiduría perfecta todas esas cosas para que nosotros después podamos investigar y deleitarnos en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios y exaltar su nombre. En todos esos detalles estaba Dios. El Salmo 145:16 dice: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Ahí se ve también la bondad de Dios, cómo Él no solamente ha creado absolutamente todas las cosas, no solamente ha creado, sino que las sustenta todas las cosas que Él ha creado. Cada minuto nuestras vidas están sostenidas por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Y el salmista dice: abres tu mano. ¿Ves cómo? Y ustedes leen el Salmo 145 y ves la maravillosa obra del Señor a través de la creación. El mismo apóstol Pablo en Romanos 1, hablando acerca de la incredulidad de aquellos que no adoran a Dios al ver la creación, dice que por las cosas invisibles de Él, y dice que su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación nos habla del poder de Dios, de que hay un Dios, creador de los cielos y la tierra, creador de todas las cosas, aún de las cosas que nosotros nos vemos. Se manifiesta el poder de Dios ahí. Dios ha creado todas las cosas, absolutamente todas las cosas, para manifestar que Él existe, para manifestar que Él es bueno, para manifestar el poder que tiene. ¿Y qué hablar si ahí me acompañan ustedes al Salmo precioso, el Salmo 104? Ahí en el Salmo 104, el salmista comienza a decir: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Este salmo realmente es una explosión de alabanza y de reconocimiento a Dios, que ha creado absolutamente todas las cosas. Él fundó, dice el versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Dice el versículo 14, por tomar pasajes así, por tomar versículos a la deriva, dice: tú haces producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llena de savia los árboles de Jehová.
los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves. Fíjense, y así podemos seguir mirando esta gloriosa creación. Ha hecho los árboles, fíjense, para que las aves aniden ahí. Ha hecho los árboles para que den sombra a las bestias, como le plantea Dios a Job. Es bueno Dios, y quiso manifestar su bondad. La quiso manifestar, creando absolutamente todo. El Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia las obras de su mano. Toda la creación despliega el amoroso y poderoso y la perfección de Dios. Toda la creación nos indica que hay un Dios. Toda la creación nos indica que la creación es de Él. Toda la creación nos habla de ese amor, de ese poder. Y dice: esto es mío. Y Él lo sustenta. Mis hermanos, podía haber quedado ahí eso. Y Él ser exaltado al ver toda esa creación. Cómo anda perfectamente y cómo funciona perfectamente, porque Él controla todo. Él la sustenta. Pero Él decidió crear un mayordomo. Él creó un hombre y una mujer. Y lo vemos ahí nuevamente. Por eso que decía, tenemos que ver el principio. Y lo vemos ahí en Génesis 1:27, en Génesis 2, del 15 al 17. Nosotros vemos la creación del hombre y de la mujer. Hagamos al hombre, dice. Y ese mayordomo tenía una característica especial. Iba a ser a imagen de Dios. Ahora, imagínense ese Dios poderoso, creador, perfecto, sabio, creando todo. Y ahora hace a alguien que va a portar la imagen suya, su propia imagen. Y los creó, dice Dios. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios. Ambos tienen la imagen de Dios. Nosotros podemos ver ahí que no hay, uno es mejor que el otro. No hay alguien más alto y el otro más bajo. Uno es mayor y el otro es sirviente. No, ambos, hombre y mujer, portadores de la imagen de Dios. ¿Y qué es ser imagen de Dios? ¿Qué es ser imagen de Dios? Lo que nosotros podemos tener para entender lo que es la imagen en la antigüedad, y hoy también se aplica, los reyes, los soberanos de un lugar, de un imperio o de un país, como sucede en el día de hoy, crean imágenes, fotos, estatuas de ellos y las colocan en diferentes lugares. Y esas imágenes muestran que hay un soberano. Esas imágenes muestran que hay un dueño absoluto del territorio. Esas imágenes no son el verdadero soberano. Son imágenes. Al ver esas imágenes se ve y nos indican, esas imágenes indican que hay un soberano. En el día de hoy nosotros podemos ver aún, eso se ve mucho en Corea del Norte y hoy se está viendo también en China, lo estaban haciendo, en Corea del Norte no pueden tener ninguna clase de cuadros, simplemente tienen que poner la foto del presidente, la foto del soberano, del que hay que rendirle prácticamente adoración, que indica que el dueño absoluto de Corea es ese hombre. El cuadro no es el hombre, el cuadro me indica quién es el soberano. Fíjense ahí ustedes en Mateo 22, porque no solamente se utilizaban estatuas. En Mateo 22, Jesús ahí es tentado por los fariseos, versículo 17, dice:
Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y dijeron: del César. Fíjense que aún no solamente las estatuas indican quién es el Señor, las monedas indicaban de quién era ese imperio. Toda clase de objeto representa muchas veces o se estampa la imagen del soberano. Eso representa la imagen de Dios que fue impresa en nuestras vidas. Recordemos, la imagen no es el soberano, indican quién es el soberano. Al ver la imagen, deben ver a Dios y honrar a Dios. La tarea del hombre en Génesis 2:15 nos habla que Dios hizo un huerto. Fíjense nuevamente, en su bondad da toda clase de árboles para que el hombre se alimente. En su bondad Él crea un huerto perfecto a donde no solamente el hombre tenía que labrar, sino que ahí iban a tener comunión con Él. Ahí iban a tener comunión el hombre y la mujer. Ahí era la perfección de ese huerto, mostrando la bondad de Dios. Y lo pone ahí al hombre, en ese lugar, para que Él sea su mayordomo, Él sea su administrador. Y fíjense el Salmo 8, versículo 3. El Salmo 8, versículo 3. Dice el salmista: cuando veo tus cielos, y me encanta cómo comienza este salmo en el 3, dice: cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y eso nosotros no tenemos que perderlo de vista. La imagen de Dios. Acá estaba escribiendo David, la imagen de Dios, reconociendo quién es el dueño. Tus cielos, tú lo formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y lo hiciste señorear. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La tierra de Él. Absolutamente todo se lo puso en las manos de aquel mayordomo recién creado. Creado a imagen de Dios. Esa criatura, ese hombre, esa mujer, Dios los había dotado con la habilidad de administrar absolutamente todo lo que Él había creado. Y es algo que nosotros no debemos olvidar. Es Dios que nos dio las habilidades para hacer algo. Es Dios el que le dotó a Adán y Eva para administrar absolutamente toda la creación. Es Dios el que le dio la sabiduría a Adán cuando él pudo ver, investigar y colocar un nombre adecuado a cada animal del huerto. Es Dios el que creó a ese mayordomo perfecto ahí en el huerto del Edén. Al ver al hombre entonces trabajar, al ver al hombre pensar, investigar como lo hizo realmente Adán, porque tuvo que investigar para poner, no es que le puso un nombre al azar, este león se va a llamar Juancito, otro Pepito, otro, no, tuvo que investigar, indagar. La sabiduría, nosotros no tenemos ni idea de la sabiduría que tenía Adán, porque estaba en estado de perfección. Y pudo hacer eso. Cuando lo vemos pensar,
Cuando lo vemos aún amar a su esposa, amarse entre ellos, amar a Dios, se ve el reflejo de Dios que nos indica que solo a Dios debemos honrar. Que solo a Dios debemos honrar. La razón de no hacerse imágenes es esa. En Éxodo 24 dice, no te harás imágenes, le dice Dios al pueblo de Israel. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de las que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué Dios no quería que se hagan imágenes? En primer lugar, nosotros podemos ver que Dios está en todo lugar, es omnisciente. Y indicar que no tenían que hacerse imagen delante de Él es que ni en su propio corazón podían hacerse imágenes. Porque Dios ve aún lo profundo del corazón. En ninguna parte podían hacerse imágenes. Pero en segundo lugar, lo que nos está indicando esto es que es Dios el que creó la imagen de Él. Él es el creador de una imagen. La imagen es el hombre y es la mujer, que indican que hay un rey, un soberano, un Dios todopoderoso. Todo lo demás es banalidad, todo lo demás es inexistente, no tiene valor alguno, ninguna imagen. Y Él es celoso por eso. Porque si no ahí nos está indicando que el hombre crea su propia imagen, pero no, el creador es Dios. Y Él hizo las imágenes. Y son el hombre y la mujer. El hombre lo que debía hacer era expandir ese huerto lleno de bendiciones de Dios a todo el mundo, porque esto glorificaría a Dios. Eso es lo que debía hacer el hombre. Expandir ese huerto precioso, llevar a todos los lugares esas bendiciones de Dios. Esas grandes bendiciones de Dios y expandirla para que todos glorifiquen absolutamente a ese creador, a ese dueño, a Dios. ¿Y cómo lo iban a lograr? Reconociendo primero que nada de lo que tienen es suyo. Así como el salmista decía, tus cielos, tú los formaste. En segundo lugar, obedeciendo la palabra de su Señor, porque es su Señor y el creador. Él indica las cosas. Y en tercer lugar, teniendo una dependencia permanente con el Señor. Ellos son criaturas. Ellos eran criaturas y dependientes de Dios. Pero claro, nosotros conocemos ahí en Génesis 3, versículo 1 al 6. Ahí vemos la caída del hombre. Y ahí vemos la distorsión de la mayordomía. Y mis hermanos, hoy vivimos la distorsión de la mayordomía. A partir de Génesis 3 vivimos la distorsión de la mayordomía. No vivimos la perfección de la mayordomía, vivimos la distorsión. Y en Génesis 3 nosotros podemos ver cómo la serpiente tienta a Eva. Y vemos nosotros que lo primero que le hace hacer es desconfiar en la palabra de Dios, con que Dios les ha dicho. Al hombre, a la mujer, les está mostrando que toda palabra de Dios, toda la palabra de Dios, se puede desconfiar. Desconfíen, dice. Porque eso es lo que le está diciendo el diablo a estos mayordomos. ¿Será cierto lo que está diciendo Dios? Evalúen ustedes. Tienen el poder de decisión, le está diciendo. En segundo lugar, les tienta a vivir en independencia de su Señor. En tercer lugar, le están proponiendo ser su propio Señor y ya no más mayordomo. Serán como Dios. Serán como Dios. ¿Por qué tienen que ser mayordomos? Serán como Dios. Ellos se convierten
pensaban, se iban a convertir en el Señor de las cosas y de lo que poseen. Y esta es una de las cosas que hoy todo hombre y toda mujer debe luchar. ¿Cuántas veces nosotros ponemos en primer lugar mi casa, mi auto? A ver, entiéndanme, ¿no? Ya lo pueden decir, ¿no? O sea, en mi casa, o sea, no van a decir de ahora en más y no voy a decir pecado mortal. No, pero muchas veces eso nos indica y lo pensamos realmente con el corazón, decís, es mío, me lo gané con mi esfuerzo, es mío. Y esto es lo que Satanás le hace a la tentación que le hace a Eva. A partir de ahí, el ser humano nace muerto espiritualmente. Nace queriendo ser el Señor absoluto de todas las cosas. Nace con la intención de ser el dueño y nunca más glorificar a Dios. Así nace, a partir de ahí. La mayordomía se distorsiona, ya Dios no es el dueño. O muchas veces pensamos o decimos con nuestros labios, sí, el Señor es el dueño de todas las cosas, pero realmente nos comportamos como realmente lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. No es el dueño. Yo soy el dueño. Yo soy el Señor y así nace cada persona. Así nace cada persona. Sus caminos, nos enseña la palabra que sus caminos son torcidos, sus pensamientos están manchados por el pecado. Su intención no es traer gloria a Dios. Su intención no es traer gloria a Dios. Porque siguen con la infección de Génesis 3, de la independencia de Dios. Ser dependiente de Dios, muchos creen que es estar oprimidos. Estar oprimidos porque ellos no entienden el amor de Dios, por qué todo lo creó y por qué creó al ser humano y por qué nosotros somos dependientes de Él y lo necesitamos a Él. Solamente ven opresión porque están infectados sus pensamientos. Y eso es con lo que tenemos que luchar cada día nosotros. Cada día de nuestras vidas. En Génesis 6, en Génesis capítulo 6, versículo 5, nosotros vemos cómo llega la maldad al extremo. Y dice que todo designio del corazón, el hombre quería hacerlo. No consultaban a Dios, porque ellos eran su Señor. Ellos querían construir esa torre que indicaría, yo soy el dueño de esta tierra, tierra que el Señor es el propietario. En Génesis 8, también ahí, en Génesis 8, 21, nosotros podemos ver el despliegue de maldad del ser humano. De esa independencia que destruyó al mundo. Esa independencia que hoy estamos viviendo. La independencia de Dios. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas perversiones. Dios los había hecho rectos. Obviamente no eran robots. Ellos tenían una voluntad y decidieron independizarse de Dios. Cada persona en el día de hoy se cree, por eso le decía que nos tenemos que evaluar cuando nosotros decimos mi esto, mi plata, mi lo que sea, mi familia. Tenemos que evaluarnos, porque cada persona realmente se desvió y buscan perversidades. Cada persona quiere mostrar que él es dueño de todo, pero no es dueño de nada. Le roba a Dios el derecho de la gloria, porque el hombre no es el creador,
El Creador es el que recibe la gloria. Y así es como estamos viviendo en el día de hoy. Pero gracias a Dios, también en Génesis nosotros podemos ver la intervención de Dios. Y podemos ver más manifestaciones de los atributos de Dios. Podemos ver su misericordia, podemos ver su gracia también, podemos ver su perdón al darle la promesa a Adán y a Eva de que un día iban a nacer un hijo, que iba a ser la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza de Satanás. Vemos nuevamente el despliegue de los atributos de Dios. Porque esto nos está indicando que estas nuevas imágenes que después vamos a estar viendo, esa nueva restauración, estas imágenes salvadas tenían que también reflejar esto, que antes no se podía ver en el principio. El perdón. El perdón. La gracia y la misericordia en acción. La misericordia. Algo que merecemos, pero Él no nos lo da. Merecemos ser castigados, pero Él no lo da. Él tiene misericordia. La gracia nos da algo que no merecemos. Eso es lo que tenemos que dar hoy. Y eso es lo que se ve en la intervención desde Génesis 3. Volvemos a ver a Dios en acción para que le exaltemos. Vemos después en Génesis 9, versículo 8 al 17, el pacto con Noé, que dice: nunca más voy a destruir nada de lo creado. Les prometo que va a haber ciega, va a haber sementera, va a haber día, va a haber tarde, va a haber estaciones del año. Les hago un pacto que Dios hizo con la humanidad. Un pacto que todavía hoy sigue vigente, que hoy lo llamamos la gracia común de Dios. Aunque el hombre no le exalte, Dios está mostrando y desplegando su amor a través de ese pacto. Mis hermanos, la gracia común se extiende aún a aquellos, fíjense, aquellas personas que no glorifican a Dios y comienzan a estudiar una carrera, por ejemplo, medicina, y empiezan a estudiar porque quieren llenarse de plata o por lo que sea, y estudian y somos beneficiados por ese hombre o por esa mujer, porque nos sanan, nos cuidan. Y eso es parte de la gracia común de Dios. Dios lo dotó a esa persona que no lo honra. Y es beneficio para su creación, para su humanidad. Eso es parte de la gracia común de Dios. Y se ve y se despliega nuevamente cómo Dios sostiene todas las cosas, a pesar de que el ser humano no le trae honra ni gloria. A pesar que el ser humano se cree su propio dueño. La gracia común de Dios. Gracias a Dios por esa intervención. Gracias a Dios. Y en esa expectativa nosotros conocemos, no vamos a estar hablando cómo Dios aparta a un pueblo para que ese pueblo sean sus representantes y puedan ver todas las demás naciones cómo se debía mover el pueblo de Dios, viendo que así es Dios al ver ese pueblo. Pero siempre con la esperanza de poder estar viendo esa promesa cumplida. Y saltamos ya a la imagen perfecta. A la imagen perfecta. Como decía, cada ser humano está distorsionado. No es portador perfecto de la imagen de Dios. Sigue siendo portador de la imagen de Dios, pero no en perfección. Hasta que vino la perfección. Adán, el primer Adán falló como imagen perfecta de Dios. Él falló como siervo fiel, como aquel que iba a administrar todo el reino de su Señor y esparcir las bendiciones de su Rey. Él falló. Él falló. Él falló. Pero el segundo Adán, el verdadero, no falló. Y este es Jesús.
Pablo en Corintios 1:15 y en Hebreos 1:3 nos está hablando de Jesús como la verdadera imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el carácter perfecto de Dios. En Hebreos, cuando nosotros vemos que habla acerca de la imagen de Dios, habla de esa carácter. La palabra en griego viene el carácter, ese carácter. ¿Se acuerdan las máquinas de escribir? Que tenían el palito y entonces tenía la letra ahí y le pega al papel y es la perfección de ese mismo carácter. A donde pega, ahí se ve perfectamente. Ese es Jesús, el verdadero Hijo de Dios. La verdadera imagen. La verdadera imagen de Dios. Jesús es el siervo perfecto de Dios, según Isaías 53 y otros versículos. Él pudo mostrar al Señor, a su Padre. Jesús mostró realmente y expandió las bondades de su Padre a toda persona que se le cruzaba. Él sanó a los enfermos. Él alimentó a las personas. Él tenía misericordia, Él lloraba con las personas. Al ver a Jesús hacer esas cosas es ver a Dios en acción, porque Él es Dios, pero como hombre, Él lo estaba representando perfectamente. Así debía hacer las cosas. Por eso, gracias a Dios, la intervención de Dios, que es Dios mismo despojándose y haciéndose hombre y mostrándonos realmente cómo Él quería que sean las cosas. Necesitábamos de esa intervención para mostrar cómo es un mayordomo. Mis hermanos, el rey, el soberano, el dueño absoluto de todo. Él, como nos dice Juan, como dice también Hebreos, el que ha hecho todo, porque Él es la palabra, el logos de Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él. O sea, Jesús es el dueño absoluto de todas las cosas. Baja y nos enseña cómo ser imágenes perfectas, cómo ser un mayordomo fiel, un siervo perfecto. Se ve en Jesús. No solamente Jesús expandió las bondades del Padre a toda persona en sanar, en alimentar, sino sobre todo que Él murió en nuestro lugar, perdonando todos nuestros pecados, de todos aquellos que Él vino a salvar. Él murió por nosotros, Él murió en nuestro lugar. Jesús resucitó de los muertos. Al resucitar de los muertos, Él venció al diablo. Él venció la muerte. Jesús fue coronado por el Padre como Señor y Cristo, según Filipenses 2. Por cumplir la voluntad del Padre perfectamente. Él no vino a hacer lo que quería. Como todos nosotros hacemos lo que se nos da la reverendísima gana. Pero Él mismo dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió. Él es la imagen perfecta, el Hijo de Dios. Jesús es el que tiene todo el poder y toda la autoridad conferida por el Padre, porque cumplió la obra que Él le mandó a hacer. Mateo 28, me ha sido dado, toda potestad me ha sido dada por el Padre. Toda potestad le es dada a nuestro Señor Jesús. Solo en Jesús uno puede restablecer esa comunión perdida con Dios y así recibir el perdón mediante el poder vivificador y santificador del Espíritu Santo que nos va renovando a la imagen perfecta del Señor Jesús. Qué hermoso es ver la Trinidad en acción.
El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la creación desde el principio y ahora en esta nueva creación, a poder agarrar y recuperar eso perdido, ese ser humano que le estaba dando la espalda, ese ser humano que se escondió cuando Dios lo llamaba. Ese ser humano que odia a Dios y busca su beneficio y no busca honrarle. Él se hizo hombre y lo buscó y lo perdonó y le da de su espíritu para que toda la obra del Padre sea ahí una intervención perfecta y somos restaurados y vivificados y perdonados. Y esa redención es aplicada a través del Espíritu Santo. Qué hermoso es ver a Dios en acción. Así como en el principio, Dios no nos dejó solos. Dios busca su gloria. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez, es por amor a mi nombre, por amor a mi nombre, por amor a mi nombre. Y es todo por amor a su nombre. Es todo por amor a su nombre. Y vemos ahí la restauración y vemos un nuevo comienzo en la mayordomía. Ahora, toda persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la obra perfecta del Señor Jesús es una nueva creación. Es una nueva creación que podrá cumplir su propósito. Ser un buen mayordomo para traer gloria a su Señor. Para cumplir su propósito, traer gloria a su Señor. Cada creyente es una nueva creación. Cada creyente. Y debe traer gloria a su Señor. ¿Y por qué se puede lograr esta tarea? Porque estamos injertados en la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ningún ser humano puede hacer absolutamente nada, nada que traiga gloria a Dios. Si no está en Cristo. Ahora todos los que están en Cristo sí van a llevar frutos. Porque están en Él. Porque el propósito es glorificar a Dios. El propósito es glorificar a Dios. Llevamos frutos, hermanos. Llevamos frutos. Muchas veces no los vemos. Porque a veces somos idealistas y queremos hacer cosas que lo hacemos por nuestros propios esfuerzos. Pero porque estamos en la vid verdadera, llevamos frutos. Un fruto que, el mejor fruto es que estamos siendo restaurados a la imagen de nuestro Señor Jesús por medio de su Espíritu. Otra de las razones porque estamos en Él, somos la luz y la sal de la tierra, como dice el Mateo 5 del 13 al 16. Por estar en Él, somos sal y luz. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de ser sal y luz de la tierra? Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volvemos al principio. Cada cosa que nosotros hacemos es porque las estamos administrando, porque Dios nos da la capacidad para hacerlo y estamos en Él. Y todas esas obras que hacemos es para que glorifiquen a Dios. Cada cosa que hacemos es para que glorifique a Dios. Además, porque se nos dio el Espíritu Santo para tan gran labor. Eso lo explica en Juan 16, en Juan 14 y hasta el capítulo 16. Es necesario que yo me vaya, dice, para que venga otro consolador, para que venga otro paracleto, para que esté al lado de ustedes, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Solo a través de Él podemos vencer nuestra carne.
Cuando ella se levante y nos quiera desviar nuestra mente de nuestra tarea, de que tenemos que traerle gloria a Dios, de que todo lo que hacemos es para su gloria. Es a través de su Espíritu Santo en Gálatas 5:16. Es que es en el Espíritu nosotros que podemos vencer las obras de la carne. Es confiar en el poder de su Espíritu Santo que vive en nosotros. A través de su Espíritu Santo podemos hacer esas cosas. Porque Él nos convencerá de pecado. Juan 16:8. Él nos convencerá de pecado. Debemos pedirle realmente al Señor, convéncenos de pecado en el día de hoy, por favor. Si no estamos trayendo gloria a tu nombre, si nos creemos dueños de nuestras posesiones, trae convencimiento de pecado, Señor. Él nos recordará el Evangelio para que podamos ir a la cruz y pedir perdón. Él nos guiará a toda la verdad, mostrándole que la palabra de Dios es verdad. Él nos consolará cuando caigamos y seamos restaurados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él nos está restaurando, como decía antes, a la imagen de su Hijo Jesús. ¡Qué precioso! Y todo es porque Él, el Espíritu Santo, tiene un propósito. En Juan 16:14 dice, tomar de Jesús y hacérnoslo saber, porque esto honra al Hijo. Honra al Hijo. Vemos como en la misma Trinidad, aunque las tres personas son diferentes, un solo Dios. Ellos todos merecen la gloria porque es Dios. Pero en la economía de la Trinidad, las personas de la Trinidad, el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo honra al Hijo. Esa es la tarea de la imagen de Dios. Nosotros, honrar al Hijo. Honrar a Dios. Honrar a Dios. En conclusión, todo se trata de la gloria de Dios. Vemos cómo Dios trabajó a lo largo de la historia de la humanidad, mediante las tres personas de la Trinidad, para que nosotros, como cristianos, cumplamos ese fin. Traer gloria a Él. Traer gloria a Él. No es tu vida, hermano. No es tu vida. Tu vida fue comprada con la preciosa sangre de Jesús. Es más, aún las personas que no fueron compradas con la sangre de Jesús, es la vida de Dios que les está concedida. No es tu vida, no se trata de tu vida, no es tu tiempo. No es tu tiempo. Vos no creaste el tiempo, no es tu tiempo. No es tu dinero. No es tu familia, no es tu casa, no es tu auto, no es tu trabajo, no es tu mundo. No es tu mundo. Dios es el creador. Dios es el creador. Es de Dios y Él nos puso a nosotros como sus administradores. E hizo esa obra para que actúes y pienses como tal. Él nos redimió y nos sigue formando a la imagen de Dios para que nosotros actuemos y pensemos como imágenes redimidas de Dios. Pídele a Dios que te ayude. Medita en su palabra. Depende de su Espíritu Santo. Depende de Él. Mis hermanos, antes de hacer o decir algo, detente por un momento a pensar, simplemente a pensar. Antes de hacer algo, antes de decir algo, pensá por un momento, ¿esto trae gloria a Dios?
Esto traerá gloria a Dios. Fuimos redimidos para eso, no para hacer lo que se nos da la gana, para mostrar las obras que Dios hizo antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ella y esas obras se vean y glorifiquen a Dios. Cuando nos ven a Dios, porque somos sus imágenes. Debemos mostrar su misericordia, su gracia, su bondad, cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo hacemos absolutamente todas las cosas. Mostramos a ese Dios perfecto. Y todo se está haciendo por su obra en nosotros. Debemos glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque lo único que vemos es tu gloria desplegada a cada instante, desde el principio de la creación hasta hoy. Y la seguiremos viendo por la eternidad. Tu amor, tu gracia, tu perdón, tus bondades nos muestra el Dios grande y poderoso que tenemos. Gracias, bendito Dios, por no dejarnos solos, por no dejarnos a la deriva de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, porque solo trae destrucción eso. Gracias por intervenir. Gracias por mostrarnos que solamente Jesús es la imagen perfecta tuya y que solo Él pudo cumplir esa tarea. Gracias, Señor, porque dependemos de Él, somos de Él. Dependemos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa gracia tan grande, Señor, que nos vas renovando de gloria en gloria cada día. Y todo es para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Sigue trabajando en nosotros y por favor, ayúdanos a pensar siempre en que debemos traer gloria a ti. Y lo vamos a poder hacer, Señor, porque tu Espíritu es el encargado de obrar en nosotros. Y gracias, Señor, porque cuando no lo hagamos, podemos ir a esa cruz perfecta que murió nuestro Señor y Salvador y pedirte perdón, y esa sangre nos limpia de todo pecado y nos restaura y nos levanta y nos consuelas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.